Y se oía un eco tremendo. Disculpen la tardanza, porque estaba ocupado. Hoy viernes es día que todo, como no se trabajó ayer, entonces estamos corriendo con un montón de cosas. Pero aquí estamos ya para reanudar nuestras clases en cumplimiento con lo ordenado por las autoridades de la Universidad de San Carlos a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Iniciamos la clase del día de hoy, 16 de septiembre del año 2022, del curso de Derecho Penal 2 del área profesional, cuarto semestre, sección K de la jornada vespertina. Dejando constancia para los efectos de la Contraloría General de Cuentas, estamos presentes dando la clase. Asimismo, tenemos una participación de 32 compañeros de un promedio de 125 compañeros inscritos. Quiere decir que solamente estamos asistiendo un aproximado 25% de el alumnado en la clase de curso del Derecho Penal el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Pregunto. Sí, licenciado, se le escucha. ¿Escuchan o subimos el volumen? ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿Se escucha claro? nosotros. Sí, se la escucha, licenciado. ¿Sí? Bueno, ¿se recuerdan que habíamos visto la semana pasada cómo hacer la tipificación? Y habíamos conocido un par de casos en donde conocimos el homicidio en estado de acción violenta y el asesinato por sus características especiales, que el asesinato lleva consigo las agravantes legales que están inmersas dentro del propio tipo penal. La descripción de las características. Obviamente ustedes encontraron una diferencia de que en los tipos, en los hechos, en la información de los hechos, regularmente no nos van a decir taxativamente lo que dice en el código, pero sí nos van a dar una idea de hacer esa relación de causalidad que se refiera a algún tipo penal. Entonces, dentro del programa tenemos el delito de homicidio simple y los homicidios atenuados, que son el estado de emoción violenta y la riña tumultuaria, la preterintencional. Creo que habíamos hablado culposo, el infanticidio, la inducción a la ayuda al suicidio, la suposición de muerte. Los homicidios calificados, parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial y femicidio. Entonces, la idea es de que tengamos una referencia de algunos hechos que podamos ir acoplando a una relación de causalidad que tenemos que determinar conforme sus características y diferentes situaciones que se dan en la realidad. Vamos a realizar otro ejemplo de otro delito. Vamos a irnos al parricidio, de los homicidios calificados. Los homicidios calificados, vamos a ordenar el artículo 131 del Código Penal. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a redactar un caso como el que hicimos el otro día. Aquí vamos a trabajar el parricidio. No me gusta el tipo de letra que sale y todo, como que no se entendiera. Pero, a ver. Aquí está. El parricidio como título. Todo lo que termina en idio es muerte. Ahí se recuerdan. Parri viene de padre o paternal o familiar. Artículo 131. Dentro de los delitos calificados. Es como un ensayo porque prácticamente es para que ustedes aprendan a hacer la relación de causalidad entre los hechos reales que han ocurrido en la calle
con las descripciones que indican los tipos penales. Entonces, vamos a describir el caso de esta manera. Ustedes tienen acceso a ver el pizarrón, ¿verdad? Sí, Va, lo están viendo ahí, qué es lo que yo estoy escribiendo. sí, Vamos a escribir entonces un casito aquí para que ustedes lo vayan viendo. Y vamos a que no sepa, si no se nos va a ir todo en.
Bueno, estamos aquí con este casito que estamos viendo en razón del tipo penal de el parricidio. Si ustedes se dan cuenta, el artículo 131 del Código Penal nos habla de los delitos calificados. Estos delitos calificados pues son los que contienen de alguna manera una calificación especial, una característica especial. Y aquí es, pues obviamente, indistintamente de las otras circunstancias o de algunas formas que tiene el tipo penal, ustedes pueden observar que hay una característica que es importante. El vínculo de parentesco para cualquier ascendiente o descendiente o su cónyuge a la persona con quien hace vida marital. Esas son las características especiales. Entonces aquí vamos a anotarlas. Vamos a poner acá. A ver aquí. Las características especiales son. Vamos a ver. Características especiales, por así decirlo. ¿Por qué razón es calificado? Eso es a lo que se refiere. Porque las características especiales, porque existe la razón de que este delito sea un delito que considera la ley como calificado. Entonces acá vamos a poner entre paréntesis de los delitos calificados. ¿Okay? Están observando lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces acá el delito de parricidio es este que copiamos, el artículo 131. Obviamente sabemos que aquí es del Código Penal. Código Penal para que no quede perdida el cuerpo legal que manifiesta. Uno es
teóricamente el parentesco ascendente o descendente. Por eso el tipo penal, esa es una característica especial. Lo otro es el vínculo. El vínculo que existe entre estas personas. Vínculo entre lo mismo, entre el ascendente y descendente, que hay un parentesco. Entre el cónyuge el otro es el vínculo, si lo identificamos así, porque ese es el análisis teórico que tenemos que hacer siempre. Lo veremos las cosas que ocurrieron entre la persona con la que convive maritalmente. Se entiende que si no están casados, están unidos de hecho. Pero hay una persona que convive con el sujeto activo en forma marital. Esta forma marital es la que de alguna manera nos indica que la persona que tiene alguna relación directa con él convive. Esto es clave. Antes había encontrado yo aquí donde se le ponía color, pero ahora ya no lo encuentro. Vamos a ver, aquí está. Convive maritalmente. ¿Ya? Entonces, esas son las tres características especiales que por qué es calificado el delito. Entonces nos vamos a la descripción del hecho. Este es el hecho. El día 18 de julio del año 2022 a las 13 horas con 30 minutos, en el interior de la vivienda ubicada en la 10ª avenida 3-45 de la zona 11 de la ciudad de Guatemala, el señor Carlos Antonio Bustamante Juárez, con pleno conocimiento que el señor Mario Arnoldo Bustamante Pérez, aquel Juárez Pérez, había sido su procreador, se enteró que dicha persona era propietaria de 40 fincas ubicadas en varias partes de la República de Guatemala. Además cuenta con 5 cuentas de depósitos monetarios en 5 bancos del sistema en Guatemala y un seguro cuya póliza está valorada por la cantidad de 2 millones de quetzales. Dispuso que la única forma de quedarse con las propiedades del señor Mario Arnoldo Bustamante Pérez era provocar, quitarle la vida por medio de un accidente de tránsito o una bebida con algún químico que pudiera fallecer inmediatamente o quitarle la vida de una vez mediante algún ataque directo. Bustamante Juárez planificó previamente cuál era la forma más fácil y rápida para quitarle la vida a su padre. Sin embargo, usó una coartada en el sentido que como su señor padre no sabía que él se encontraba en Guatemala, porque recientemente había regresado a los Estados Unidos, donde se encontraba trabajando como dishwasher, lavador de platos. Ese día lo atacó con un bate de béisbol, indicando que ahora sí se las iba a pagar en virtud que solo lo había reconocido y abandonado cuando era niño, y por eso él se había ido a los Estados Unidos porque no tenían ningún sustento, pero que ahora se iba a aprovechar de toda la fortuna que él tenía. Lo golpeó hasta darle la muerte. Entonces, sencillo. Entonces, básicamente encontramos aquí las 3 características: el parentesco que existe entre padre e hijo, el vínculo entre cónyuge no hay porque no nos habla de eso, y hay un vínculo de la persona con la que convive maritalmente tampoco. Entonces nos vamos al primero, a la relación o el vínculo que existe de los ascendientes y descendientes tal y como lo dice el código. Entonces acá habla nada más de matar, pero lo que lo hace especial al tipo penal en conjunto es que este sujeto tiene esta característica.
Y aquí entonces identificamos que, como tienen el mismo apellido, son Bustamante. Entonces acá es que es padre, hijo. Podría ser esposo, esposa. Podría ser hombre y mujer que conviven juntos maritalmente, así como lo dice el código. Entonces, como ya marital, como ya lo habíamos dicho, en este caso hay una relación de padre e hijo. Eso es para que ustedes se den cuenta que cuando hablamos de parricidio, que habíamos dicho que par, este parricidio que es con doble R, equivalía a padre, podríamos decir que sidio significaba la muerte. Entonces el parricidio también contempla estas otras características. Si el esposo mató a su esposa, en algún momento lo podemos calificar como, dependiendo de las características, como un parricidio o un femicidio, dependiendo cómo sean las situaciones por el hecho de ser mujer, o hombre o mujer que conviven juntos maritalmente. Aquí podría ser personas que conviven maritalmente también. Pero hay muchas personas que conviven maritalmente que no están declaradas. Entonces, ya sea hombre o mujer, o entre sí, que conviven juntos. Tiene que ser una relación marital. Obviamente se entiende, de acuerdo al Código Civil, debe ser un hombre y mujer los que conviven maritalmente. No hay nada en la ley todavía que indique que sea entre hombre y hombre, mujer y mujer, que conviven maritalmente, no está determinado en ningún momento indistintamente, que de hecho hay muchas circunstancias que así lo dicen. Pero bueno, ese es otro tema, es otra cosa de otra harina de otro costal, decía mi abuelita. Bueno, entonces acá las características especiales, el verbo rector. Primero tenemos que hacer este análisis, identificar cómo estamos. ¿Ya? Entonces, matar, dar muerte. Ese es el verbo rector. Quien matare, dice aquí. Entonces, se recuerdan que habíamos dicho que los verbos rectores son aquellos que podemos conjugar. Los que podemos conjugar son dar muerte. Matar, yo mato, tú matas, él mata. Ese es el verbo rector. Prácticamente recae en la acción propiamente dicha, que fue lo que hizo. Pues aquí cae en esta precisamente circunstancia especial, matar. Y habla cualquier descendiente, puede ser padre o hijo o ascendiente. Por eso habíamos hablado de parentesco acá, porque acá va en línea ascendente. Conste que aquí no dice ni en ningún momento del tipo penal, dice ascendente, descendente, quiere decir para arriba o para abajo, ¿verdad? Estamos ahí. Pero no dice colateral. No nos vayamos a confundir. Este colateral no puede existir. Si un hermano mata a otro hermano, no podemos irnos por el delito, porque no nos dice eso, solo nos habla de lo ascendente o descendente. Entonces tenemos que tener mucho ojo ahí, que esto que estamos poniendo en rojo no va. Esto no va. Por si a alguien se le había ocurrido, colateral no va. Entonces solo es para arriba o para abajo, ascendente o descendente. De padres hacia hijos y de hijos hacia padres. Abuelos, bisabuelos para arriba, nietos, bisnietos para abajo. Entonces eso lo tenemos que tener bien clarito para que no nos vayamos a confundir, que con el parricidio nos vayamos a ir por otro lado de la vía colateral, porque no lo dice. Como no lo dice, entonces no lo tenemos, no lo dice en el tipo. Si lo dijera, entonces sería otra cosa. Entonces acá será castigado como parecida, con prisión
de pena de 25. Aquí hablamos ya de la pena. Ya tenemos identificado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Descomponiendo el tipo. Descomponer el tipo penal. Una vez que hagamos ese análisis, veamos cómo está la relación de los hechos. Miramos la descomposición del tipo penal, de cómo son las características, por qué relación es calificado. Si nos encontramos entre las tres opciones que dan, cuál es la opción la que se acerca. Y si leemos el hecho, pues aquí el tipo quería, después de venir de los Estados Unidos, quería quitarle la vida. Obviamente se da a entender que era con interés de aprovecharse de la fortuna que tenía este señor, en virtud que tenía esta cantidad de... No. Esta cantidad de fincas. ¿Ya? Entonces se nota acá, y un seguro que aquí no nos dice, es parte de la investigación en derecho probatorio, si este seguro existía esta persona como beneficiario, y entonces podía surgir que lo que quería era cobrar estos 2 millones de quetzales, que en algún momento podemos identificar el interés. Entonces, de acá también en la relación de los hechos nos indican, dispuso que la única forma de quedarse con las propiedades, quiere decir que si tenía interés, pues era darle muerte al señor que figuraba como su papá. Él, ante el argumento que los había abandonado cuando eran niños, pues resultó que él de alguna manera tenía interés en estas propiedades que él había hecho durante su vida. Y si ustedes se dan cuenta, pues la calidad de trabajo, la calidad, condición económica del sujeto activo era un lavador de platos, por decir, sin serme peyorativo ni ofensivo en ninguna clase de trabajo. Todo trabajo es digno, pero esto da a conocer que él tenía una condición económica de seguro muy baja, que no le permitía de alguna manera pues compararse con lo que su señor padre en algún momento había formado. El otro tema es que utilizó un medio apropiado. El instrumento, un bate de béisbol. Cualquier persona ante un ataque utilizado en esta forma, pues es imposible que se pueda defender o contraatacarlo. Además, habría que considerar qué edad tenía el señor y algunas cosas que lo atacó con el bate de béisbol. Yo no sé si así se escribe en español, pero en inglés se pone. Sí, más o menos. Indicando que ahora se las iba a pagar en virtud que solo los había reconocido. Este era otro móvil que se puede identificar ahí. Otro móvil cuando era niño y que por eso se había ido a los Estados Unidos. O sea, porque no tenía ningún sustento. Pero que ahora se iba a aprovechar de toda la fortuna que él tenía. Lo golpeó hasta darle la muerte. Entonces le dio muerte. Dar muerte es el... Entonces aquí ya nos habla de la pena. Y como ustedes pueden observar, ¿qué quiere decir esto? Que encontramos entonces las características y circunstancias del delito. Existe una relación de causalidad. Artículo 10. Código Penal. ¿Ya? A esa letra vamos a poner un muestro más chiquito. Ahí estamos. ¿Se alcanzan a ver ahí? La relación de causalidad. Hay una causal, hay una relación íntima que vincula el hecho con la calificación jurídica que está regulada en el artículo 131 del Código Penal. Este artículo 131 fue reformado
mediante el decreto 2096 del Congreso de la República para complementarlo de esta forma, porque antes no tenía estas características especiales que ya vimos, que son el tema de la relación o el vínculo con el sujeto pasivo. Entonces aquí nos vamos a la teoría del delito, que ya es nuestra arma, no obstante haber descompuesto el tipo penal. Y nos vamos a ver la acción. Actúa este señor. Y actúa con pleno conocimiento. ¿Por qué decimos que actúa con pleno conocimiento? Que vámonos a los hechos. Vámonos a los hechos del artículo 131 y dice: el día 18 de julio del año 2022 a las 13 horas con 30 minutos en el interior de la vivienda ubicada en la 10ª avenida 3-42, el señor Carlos Com, aquí está, mire, con pleno conocimiento que el señor había sido su padre, procreador. Entonces acá vamos a subrayar esto, que eso nos indica en la teoría del delito que tuvo conocimiento que era lo que iba a hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer este señor? Iba a matar. ¿Por qué? Porque tenía interés en quedarse con la fortuna y tenía venganza de no haberlo, por haberlo abandonado. Entonces, acá tenía conocimiento esta persona. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque la información que nos da el relato de los hechos, la policía cuando nos escribe este parte policial, nos dice con pleno conocimiento. ¿De dónde se sacó la policía eso? De alguna persona que dijo, mire, señor, el hijo en el interior del inmueble, sabíamos que al hijo lo había venido a buscar de los Estados Unidos y que el señor vivía en esa casa y ahí fue donde lo mató. Información de que efectivamente era su padre porque fue corroborado mediante el apellido en el documento de identificación del sujeto pasivo que encontraron en la billetera que portaba en el pantalón, y se establece que Mario Arnoldo Bustamante Pérez podría haber sido el papá de Carlos Antonio Bustamante Juárez. Entonces, aquí dicen con pleno conocimiento que era su papá. Este elemento que nos dice, esta descripción pequeña que nos dice con pleno conocimiento, es precisamente lo que necesitamos hacer una interacción con la teoría del delito. La teoría del delito, como ustedes saben, es la que nos va a dar la formación de cómo nos encontramos con esa relación de causalidad. Aparentemente, podemos decir aquí es el artículo 131 que se violó, pero acá tenemos que hacer la evaluación teórica que nos habla la teoría del delito. Voluntad. ¿Dónde encontramos la voluntad? Acá, donde dice, pero que ahora se iba a aprovechar de toda la fortuna que tenía. Lo golpeó hasta darle muerte. Entonces tenemos aquí que lo golpeó hasta darle muerte. Esto equivale a la voluntad, la acción propiamente. Utilizó, ¿qué instrumento utilizó para matarlo? En primer lugar, dice que utilizó un bate, un palo, pues bate de béisbol. Ustedes ya se pueden imaginar la descripción que puede ocurrir allí en un bate de béisbol. Entonces, aquí está el bate de béisbol, lo golpeó a darle muerte. En estas dos descripciones de las características del hecho, encontramos la voluntad. ¿Lo mató? Sí. Son los hechos propiamente. ¿Sí? Como un bate de béisbol. Entonces, complementamos de que hay efectivamente dentro de la acción hay un dolo directo. ¿Por qué? Porque lo
tenía la intención propiamente de darle muerte para identificar el seguro, para poder hacer las 40 propiedades que tenía el señor. No hay un dolo indirecto, no iba dirigido hacia otra persona, sino que iba dirigido hacia él, y tampoco hay un dolo eventual, porque no pudo haberse previsto otra idea más que solo de darle muerte a su señor padre. Si bien es cierto, no convivió con él, pero vino desde Estados Unidos de alguna manera a tener esa intención. Y para finalizar, en este tipo penal, pues encontramos la tipicidad. Entonces aquí ustedes saben que si nos vamos a otro delito, como es el asesinato, no va a contemplar porque nos excluiría por el parentesco, padre e hijo. Eso es lo que nos dice la tipicidad en cuanto al parricidio. ¿Sí? Está regulado en el artículo 131 del Código Penal. Ahora nos vamos al artículo 10 del Código Penal para concretar si efectivamente es así, y hacemos la evaluación. Si esa relación de causalidad, tenemos que los hechos previstos, estos de acá, vamos a escribirlo con mayúsculas, son hechos previstos. Hechos previstos. ¿Ya? Entonces, si los hechos previstos en las figuras delictivas del 131 del Código Penal pueden ser atribuidos al imputado cuando fueran consecuencias de una acción o omisión normalmente idónea. En este caso fue una acción normalmente idónea. ¿Por qué? Porque era su papá, le pegó con un bate, lo golpeó varias veces hasta darle la muerte. Entonces aquí es normalmente idónea, porque así lo produjo. Entonces la naturaleza del delito acá, no quiero escribir mucho, que si no se me va a hacer muy pequeña la letra. Naturaleza. La naturaleza del delito es que debe haber una relación. ¿Cuál es la naturaleza? De vínculo, parentesco, pero solamente ascendente o descendente. No existe ahí el de convivir con el cónyuge ni el que convive maritalmente. No hay, eso no cabe en la descripción de los hechos. Entonces nos vamos a que efectivamente hay una relación entre los hechos reales y los hechos previstos en el Código Penal. Esa es la relación conforme al origen de los delitos. Y obviamente hay circunstancias concretas del caso que indican que precisamente había un interés, hay una descripción de provocar quitarle la vida a la persona. Y aquí se la premeditó, valga la redundancia, previamente. Aquí era provocar quitarle la vida por medio de, no se mira ahí, vamos a ponerlo más oscuro. No, vamos a dejarlo así. Era provocar quitarle la vida por medio de un accidente de tránsito. Estos son lo que nosotros le llamamos el intercrímenes. Empezar a pensar en qué forma le puede dar muerte al Señor, a quitarle la vida por medio de un accidente de tránsito. Seguramente este señor se lo contó a alguien, y este alguien en algún momento, en el momento de la muerte, le indicó a la policía que él estaba planificando o pensando quitarle la vida, pensando en un accidente de tránsito,
Lo que quería esta persona, sujeto activo del delito, era provocarle la muerte, que el Señor dejara de existir para poder aprovecharse de los bienes que en algún momento. No sabemos si hay más hermanos, porque eso no lo dice el hecho, pero ya ahí ya nos podemos imaginar nosotros si las 40 fincas que tenía el Señor de alguna manera era la necesidad de que él quería que se muriera para aprovecharse, al saber o era hijo único y solo él había sido reconocido y saber que tal vez él era el único que podía aprovecharse de esas circunstancias. Es decir, existe un dolo directo, una intención directa de darle la muerte por el tema de el interés económico que tenía en las propiedades de este señor. Pues hay un dolo directo acá, sin más explicaciones, más que solo la determinación. Entonces conjugamos en el artículo 10 del Código Penal, que es precisamente el tema que nosotros nos ocupa el día de hoy, de aprender a tipificar. El artículo 10 del Código Penal genera la relación de causalidad. Es clave para la tipificación. La relación de causalidad. Entonces, este artículo se relaciona entre el 131 del Código Penal y el artículo 10, también del mismo cuerpo legal, que nos indica que efectivamente esta persona es la que tiene relación y que existe un parentesco de por medio. ¿Se dan cuenta cómo se puede ir describiendo? Obviamente que este análisis, pues así de despacio como lo hemos analizado acá, no se hace, pero ya tenemos una idea de que los parámetros que vamos a buscar cuando se nos presente un caso de esta naturaleza, el hecho del parecido. Lo vimos en otras ocasiones, como era que habíamos hablado, el delito de parricidio. La intención es darle muerte a un ascendente o descendiente. En este caso encontramos que el hijo mata al papá. Entonces vamos con el tema del ascendente. El hijo buscó ascendentemente al papá para matarlo, para quedarse con su fortuna, que es el artículo 11 del Código Penal, que nos habla del delito doloso, que el resultado se lo ha previsto. Él quería asegurarse que iba a matar a su papá, o cuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto. Efectivamente, él aquí ejecutó el acto estando seguro que con darle muerte con un bate de béisbol, qué sé yo, en la cabeza, en el cuerpo, qué sé yo, hasta darle muerte, eso aseguraba dolosamente el resultado del delito. Entonces, resultado, aquí no hay un delito culposo, no hay nada de lo que él había previsto anteriormente. Por ejemplo, lo que él había dicho, quiero matar a mi papá, tal vez por medio de un accidente de tránsito, qué sé yo, le voy a cortar las mangueras de los frenos para que se vaya sin frenos, pero nunca lo hizo, sino que fue hasta cuando, con pura cólera, rencor y odio en razón de una venganza propiamente personal, él optó por golpearlo con un bate hasta darle muerte. Obviamente aquí se le puede agregar algo más al caso, es decir, los bomberos llegaron, le dieron vida artificial, lo que sé yo, y todavía no se logró salvar la vida. Mientras tanto, él lloraba a la par del padre para decirle que lo perdonara, pero ya el padre había perdido el conocimiento y ya nunca le dio. Cosas que se adornan los casos a veces porque así vienen adornados de una multiplicidad de situaciones que se dan en el ámbito de la relación de los hechos y la tipificación. La tipificación es los delitos propiamente dichos. Entonces estamos ante el delito de parricidio como un delito calificado.
No sé si tienen alguna duda, ustedes me dicen. Algo que quieran comentar en cuanto a esto. Tenemos que cumplir con las clases del día de hoy viernes. Todos pensaban que era puente, pero con nosotros en la universidad no se pudo, sino que tuvimos que trabajar. Sí, pero el objetivo principal acá es dar muerte. Entonces, el camino de golpear y para dar muerte, eso pues lo subsume el resultado. Entonces, el dar muerte es el resultado del tipo. Entonces, ¿cuál es lo que realmente tiene una aplicación de una pena? El resultado. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte. Entonces, este delito dice que será sancionado con una prisión de 25 a 50 años. Imagínense. Entonces, aquí, a pesar de que llevó muchas fórmulas de cómo decir cuáles fueron los actos propios del delito, se encuentra dentro de ellos uno o dos verbos rectores que son los que son justiciables. Este verbo rector es el verbo justiciable. ¿Por qué se llama justiciable? Porque es el que entra a la justicia, es el verbo que la acción propiamente de darle muerte. Ya todo lo que hizo antes de haberse comprado el bate, de haber ido a vigilarlo o a esperar que él estuviera solo en la casa para entrar y golpearlo, esto resultó pues de alguna manera eh, aplicable a lo que es propiamente dicho el verbo rector. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra Sí, pregunta, compañeros? sí. En caso de que sea al revés, o sea, que el padre mate al hijo, sigue siendo un parricidio, ¿verdad? Exactamente. Ahí dice ascendente, descendente. Por eso decíamos que no nos permite que hablemos colateralmente. Colateralmente estamos hablando a los lados. Aquí solo está hacia arriba y hacia abajo. Es como característica principal del parricidio. Si nos vamos al asesinato, ahí no habla nada de parentesco ni descendiente, ahí solo dan circunstancias generales. Muchos podrían decir, no, pero es que mírele, ahí es asesinato. Entonces, de los homicidios calificados. Entonces, ahí encontramos que el 132, las características que tiene como calificación son las 8 características que están enumeradas en el artículo 132. Entonces, esas características especiales son las que hacen de mayor gravidez al delito de asesinato. El delito de asesinato está contemplado con una pena de prisión de dice, al reo del asesinato se le pone una pena de 25 a 50 años. Si usted mira en el parricidio, también tiene una pena de 25 a 50 años. Entonces, prácticamente están en lo mismo, pero son características y circunstancias distintas. A ver, alguien que haya conocido algún caso que nos los quiera comentar en relación a algún hecho similar o en esto, si ustedes han visto alguna película o qué sé yo, nos podrían decir qué comentarios les parece el delito de parricidio. A ver, ¿quién me habla? ¿Quién me quiere sugerir? Miremos, miremos si efectivamente tenemos algún ejemplo en la vida real. Alguien que haya conocido que fulano mató a su papá o mató a su mamá. Muchas veces ocurre eso. Ok. Imagínense eso. ¿Ahí hay dolo o no hay dolo?
La manifestación externa que hace esta persona evidencia también el dolo. Entonces ahí los duerme y quema la casa y qué sé yo, por una locura de deuda, qué sé yo, no sé. Ahora anda como errante en el territorio o está preso guardando prisión por lo que hizo. Entonces el tema acá es de que violó una norma jurídica bastante delicada. No violó una norma. Hay un viejito que como los mata y les dice cosas y los insulta y a ustedes les da ganas de agarrarlo del cuello y darle una su golpiza. Podría ser que en algún ejemplo X, la persona que se acerca con ustedes para fastidiarlos y molestarlos, los colme de paciencia y vengan un día y reaccionen y le metan una manada en la cara y que de esa manera la persona vuelca y se cae y al caerse pues se golpea la cabeza y ahí se quedó. Ya no es aceptable a veces que se diga, mire, fíjense que yo no sabía. O yo solamente le quería dar una bofetada, pero una bofetada no mata ni tira al suelo. Entonces hay muchas cosas ahí que se pueden ir observando en el tema de los homicidios y por qué razón es calificado. Las mismas leyes hablan de los delitos homicidios calificados porque tienen circunstancias y características especiales que se diferencian uno del otro. Muchos confunden el tema del delito de asesinato con el delito de homicidio, pero no observan las agravantes que de alguna manera pudieran traer consigo los hechos, que eso es lo que lo hace calificado. Lo califican de una manera especial, eso sí es cierto. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeros? Licenciado, buenas tardes. Tengo una consulta. A ver, dígame. En el caso de que una persona, pues, supongamos, ¿verdad? De que él tiene su padre biológico, pero este lo abandona. Entonces la madre lo inscribe con el apellido de otro señor, Okay. que al final del día lo adopta. Okay. Pero esta persona ya de grande se entera de que realmente el padre que lo ha adoptado no es su padre biológico. Sí, pues. Entonces esta persona va con su verdadero padre de sangre, por decirlo de alguna manera, Sí. y lo mata. Puede ser que ¿A quién mata? ¿Al papá de sangre o al adoptado? al de sangre. Al de sangre. Entonces ahí sí puede ser parecido porque sí tienen un parentesco de hijo. Pero si mata al que lo adoptó por alguna rencilla personal, lo que sea yo, entonces se convierte en un homicidio. Ya no es. Esa es la gran diferencia y le agradezco muchísimo por el ejemplo que nos están poniendo porque ese sería un típico modelo que se creería que hay parecido, pero a través de un informe de ADN se descubre que no es el padre, sino que era el padre adoptante. Entonces, eso lo excluye de la tipificación. Entonces, nos podríamos haber acercado al delito de parricidio porque mató a quien todo el mundo conoció que era su padre, pero resulta que no lo era el adoptado, y ahí en la ley no habla nada de adoptante, ni tampoco convivía maritalmente con él. Tal vez vivían juntos, pero no maritalmente, porque vivían en una relación de un supuesto padre adoptante con el adoptado. O sea, eso de no que... sé. Ajá, Si mató o sea, al de sangre, sí, es parecido. aunque no haya vivido con él durante toda su vida. Aunque no haya vivido con él. Y si mata a su adoptivo, aunque haya vivido con él toda su vida, no puede ser tipificado como parricidio, sino parricidio. Muy bien. Como un homicidio o dependiendo de las características, o un asesinato. Ese ejemplo que usted nos pone, ¿quién es el que me habla? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? Brezhnev. Brezhnev. Ese ejemplo es el que nos cierra con broche de oro hoy, el entender cuál es una característica especial de los calificados y cuál es la característica especial de los comunes.
Porque si no es el padre, es otra persona. No era su cónyuge ni vivían juntos. Es otra persona. Entonces ahí no entra el parricidio. Ahí entraría un homicidio simple. Y si nos vamos al homicidio simple y miramos la pena es de 15 a 40. Y si miramos el parricidio, de 25 a 50. ¿Cuál es el más grave? Parricidio porque Parricidio. es calificado. Si mata a la persona que lo adoptó, al padre adoptivo, nos vamos a un homicidio simple. Ahora, si lleva consigo que usó premeditación conocida, que tuvo ventaja, alevosía para cometer el delito, que lo hizo a través de promesa, lleva esas características, nos saca del homicidio y nos traslada al asesinato. Porque las características especiales las tiene el código, entonces nos tenemos, por eso es que la rigidez que nos da, que eso es lo que tenemos que entender, la rigidez que nos da el artículo 10, los hechos previstos en las figuras delictivas del Código Penal son las que tienen que ser normalmente idóneas con los hechos reales. Eso es lo que nos dice el 10. Es el encuadramiento de la figura delictiva que está plasmada en el código con los hechos. Por eso yo les ponía aquí, para ir entendiendo. Hechos reales. Eso regularmente yo he visto que no los explican. Muchos no lo explican. Pero esta es la clave para poder tipificar. Ustedes, al salir de su carrera de abogado y notario, tienen que salir de la U con conocimientos teóricos que cómo se tipifica. Porque les va a tocar en la vida real. Les va a tocar cuando ustedes ya lleguen a graduarse, lo primero que les van a decir, mire, fíjese, licenciado, que un señor allá se oyó que se quedó solo viviendo y en eso vino un hijo de Estados Unidos y entró solo a matarlo. Y se determinó que él era el hijo. Ahora quiero que usted, por favor, lo defienda o lo acuse. Las personas, la familia, la demás familia del fallecido, quieren contratar a un abogado para que usted lo defienda o para que usted lo acuse. Se constituya creyente adhesivo en el Ministerio Público y también pueda acusarlo, indistintamente que es un delito de acción pública según el Código Procesal Penal. Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Si es para acusarlo, tienen que decir la objetividad, ver si reúnen las características del tipo penal del 131 o si no reúnen las características, pero hay una muerte y se cree que él fue. Entonces buscamos en la defensa una pena que le favorezca. Porque si nos quedamos con un calificado, si ustedes se dan cuenta, todos los calificados tienen de 25 a 50 años. 25 a 50 años. Entonces, a excepción de los calificados para el asesinato, el parricidio, está la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial está con una pena de 25 a 50 años también, que son los que matan por parte de los funcionarios públicos o los agentes del Estado, que no sé si ese sería bueno platicarlo en la clase porque no nos va a dar tiempo de ver todos los tipos penales, pero sí nos va a dar cuenta de que ya conociendo la teoría del delito que habíamos explicado en el primer examen parcial, ahí entendemos que sí, efectivamente,
estamos ante una figura de delito calificado en los homicidios, en dar muerte. Entonces, de los homicidios ya tenemos previsto. El otro, permítame, la ejecución extrajudicial, comete delito de ejecución extrajudicial quien con orden, sin motivación, apoyo o quiesencia privar de cualquier forma de la vida de una de las personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito al funcionario empleado público perteneciente a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice y apoye o de la quiesencia para la comisión de tales acciones. Aquí está, en el segundo par. Si quieren lo subrayan. De 132 bis. Dice, el reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Este lo tiene, el otro lo tiene de asesinato y el parricidio está de 25 a 50. Y este está de 25 a 30. La ejecución extrajudicial. Dice, se impondrá la pena de muerte. Mira, la ejecución extrajudicial lo que habla. Se impondrá la pena de muerte en lugar de máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos. Cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60 años. Todas aquellas personas que ejecutan extrajudicialmente a otras menores de edad, menores de 12 años, o aquellos que ejecutan mayores de 60 años, es ejecución extrajudicial si lo hiciere algún funcionario público. Si no, pues nos quedaríamos con un homicidio simple. ¿Entendimos? ¿Entendimos eso? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. El ejemplo de haber avanzado en los homicidios nos da margen a pensar que el próximo tipo de estudio, si ustedes quieren leerlo, hablemos del femicidio. Muy interesante la ley de femicidio. La necesito para la próxima clase. Ley de femicidio. Y si nos da tiempo, miramos la ejecución extrajudicial. Ya de los delitos atenuados en homicidio, ya prácticamente los vimos. No sé si ya vimos. Yo les había hablado inicialmente en el curso de estos, ¿verdad? No sé si estoy seguro, lo estoy dando en otra sección. Pero entiendo que había hablado de los atenuados. ¿Estamos bien con eso? Pregunto. ¿Vimos los atenuados con ustedes o no? No, licenciado. No, licenciado. Bueno. Eso no lo vimos. En la próxima clase hacemos una relación de 3 casos. Vamos a ver una riña tumultuaria, un preteritencional, y si nos da tiempo, vemos un culposo y el infanticidio. Eso es muy interesante. Y la inducción a la ayuda del suicidio, para sacar esos. Los temas ya son bien sencillos. Entonces vamos con la próxima clase el lunes. Quiero la ley de femicidio con ustedes en la mano. Y vamos a ver el Código Penal con los delitos atenuados. Esos son bien sencillos, fácil de entender. Entonces, el examen del segundo parcial se va a basar única y exclusivamente a casos. Y yo les voy a pedir, identifique en qué momento se evidencia el dolo. Identifique una de las características principales del tipo. Y así sucesivamente, para que ustedes vayan asegurándose de cómo es la calificación. Obviamente lleva análisis, lleva una correcta interpretación, y esto es lo que nos ayuda a descifrar y estar seguros que efectivamente el hecho es el que ustedes van a defender,
o es el que les va a servir para acusar. Así es de que tengámoslo bien claro para que en lo sucesivo no nos vayamos a confundir de que es un tipo penal uno, que es un tipo penal el otro. Hay que ver las circunstancias pro y contra. Lo que el juez define para poder tipificar un delito es precisamente este ejercicio que estamos haciendo hoy. Hace una relación, obviamente, con la experiencia y conocimiento que ya tienen jueces, ya no les cuesta, inmediatamente identifican a algún tipo penal con los hechos que se les presentan. Ahí estamos, compañeros. ¿Creemos que estamos bien? ¿Alguna otra duda? A ver, dígame. No, todo claro, Lick. Todo claro. Licenciado, una pregunta. En cuanto a parentesco ascendente o descendente, no podemos hablar, ¿hasta qué grado hablamos? ¿Solo hablamos de padre a hijo y de hijo a padre? ¿O podemos hablar de abuelo a nieto? Podemos hablar hasta de abuelo, nieto. Debe ser ¿Hasta cuál? ascendente. Porque la ley no lo limita. La ley no lo dice hasta dónde podemos llegar. Si es para arriba, nos vamos con un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo. Según la escala de la vivencia de los seres humanos, pues solo llegamos a conocer a nuestros bisabuelos. Ya tatarabuelos son casos extremos, ¿va? Pero ya no. Y para abajo también. Un padre mata a su hijo. Un abuelo mata a su nieto. Un bisnieto así. No podríamos llegar más allá porque las condiciones de vida natural del ser humano llegan hasta ese límite. Más ya no se puede. No nos podemos meter a otro caso. Es decir, mire, solo vamos a conocer en forma ascendiente hasta el 2º grado de consanguinidad. No podemos decir eso. Solo vamos a conocer hasta los bisabuelos. Ya los tatarabuelos, ya no. Tampoco podemos decir eso, porque la ley deja amplia la posibilidad. Ascendientes o descendientes. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, licenciado, gracias. Licenciado. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? No, Lick. Bueno, gracias a Dios. Cumplimos con la clase del día de hoy. Hubiéramos estado en el puerto, pero no se pudo porque teníamos que dar clases. Así es que cumplimos. En el gobierno dieron el puente porque desde el jueves, viernes, sábado, domingo, y muchos no van a trabajar el lunes, hasta el lunes regresan. Qué rico, ¿verdad? Pero nosotros, como bien buenos cumplidores, a las 32, 34 personas que se conectaron hoy, mis más sinceras felicitaciones. De este punto de clase vamos a hacer varias preguntas del examen. Así es de que, ojo al piso con el pizarrón, no lo vayan a borrar y vamos a seguir el día lunes. ¿Les parece? Sí, Lick, Muy bien. gracias. Así es de que pasen feliz tarde y nos vemos el lunes, primero Dios, o nos escuchamos como fuera. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Byron.